para ti. Aquí nadie cuestiona que Jesús haya existido. Ningún historiador te va a decir que es un invento. De hecho, para muestra un botón, yo, por ejemplo, nací en el año 1984. ¿Pero 1984 qué? Después del nacimiento de Cristo. Jesús marcó un antes y un después. Nadie niega su existencia. En lo que no nos ponemos de acuerdo la sociedad es quién era. Para unos será un maestro, para otros será un profeta. Hay otros que piensan que fue un buen hombre, que la Iglesia le quitó el mensaje e hizo un negocio con él. Hay gente que piensa que fue un revolucionario social. Quizás hay otros que piensan que era un mentiroso. Para mí, Jesús es mi Salvador. Yo ya empiezo diciéndote esto. Que para mí Jesús es mi Salvador. Pero hay algo que me he dado cuenta, y es que la pregunta ¿quién soy yo? Que me hace Jesús, es importante que yo la pueda responder, porque solo sabiendo quién es Él, puedo ver quién soy yo. Mi identidad descansa y se completa a través de mis relaciones. Si yo reconozco a Mariano como mi padre, entonces yo soy su hijo. Y eso enriquece mi identidad. Si te reconozco como amigo, entonces yo soy tu amigo, enriquece mi identidad. ¿Quién es Jesús para mí? Es una pregunta muy importante que yo te traslado a ti y que quiero animarte a que podamos ver quién es Jesús. Jesús se define a sí mismo 7 veces en el Evangelio de Juan. 7 veces. No vamos a ver las 7 veces, solo vamos a ver una de ellas. Y te invito a que puedas abrir la Biblia en Juan 6, porque no nos vamos a mover de ahí, porque quiero hablaros de aquella vez que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y eso aparece en Juan 6. Tengo que reconocer que yo a veces descubro cosas en la Biblia que antes no estaban o que yo no me había dado cuenta. Y hoy tengo que reconoceros una cosa que me avergüenza un montón, porque mira que libros que, yo qué sé, pues Sofonía no me lo he leído tanto, ¿sabes? Pero Juan es un libro que me he leído un montón de veces. ¿Tú te piensas que esta semana me he dado cuenta por primera vez que yo soy el pan de vida viene después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Te lo prometo, ¿eh? Me he dado cuenta esta semana. No me preguntes cómo leo la Biblia, pero es que hay veces que... Y de repente esta semana lo he descubierto. Y es que es brutal y no podemos obviar lo que ha pasado antes. Os cuento, Jesús está enseñando en el monte a un montón de gente. Cuenta la Biblia que más de 5.000 personas. Y hay un momento que Jesús dice, los discípulos se acercan y le dicen: Jesús, despídelos, que se marchen, porque tienen hambre y no tenemos para darles de comer, que ya es de noche, despídeles. Y entonces Jesús dice: bueno, dadles vosotros de comer. Que se debieron quedar como flipando. Y entonces traen los 5 panes, los 2 peces, Jesús ora, Jesús los bendice y da de comer a la multitud. La multitud flipa, o sea, y le quiere hacer rey. Jesús se aparta a orar. Y dice la Biblia que al día siguiente, al siguiente día, la multitud se había quedado en la otra orilla del lago y se dio cuenta que los discípulos habían cogido la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias estaban cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron a otro lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Fíjate, lógico, intenta empatizar un poco con esa gente. Has experimentado un milagro, un maestro que dice cosas alucinantes sobre Dios, con mucha autoridad, dice la Biblia, te ha dado de comer. Tú lo has querido hacer rey, pero ha desaparecido. A la mañana siguiente, ¿qué haces? Buscarlo. Pero se dan cuenta que se ha marchado. Entonces cruzan el lago porque quieren más de ese pan. Quieren más de lo que han visto. Y se acercan a Jesús. Y Jesús les dice: os digo la verdad, vosotros queréis estar conmigo porque os di de comer, no porque hayáis entendido las señales milagrosas. Ellos se acercan a Jesús y Jesús les dice: sé por qué habéis venido. Habéis venido a por más pan. No habéis entendido lo que pasó ayer. Me gusta porque no veo un tono de condenación, ni Jesús los echa, ni nada, pero Jesús establece las bases y dice: habéis venido aquí, pero yo sé a qué habéis venido.
a por más pan. No habéis entendido las señales. Y yo ya sé que llevo un rato hablando, pero te pido que podamos orar. Porque tú sabes a por qué has venido hoy. Y si no lo sabes, pregúntale a Jesús. ¿Qué haces aquí hoy? Que Jesús pueda desnudar tu corazón y decirte, ¿qué haces aquí? Porque Él conoce las intenciones del corazón. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa de mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es una oración del salmista y yo te pido que podamos parar. Porque ahora Jesús va a decir cosas, pero antes necesitas saber qué haces aquí. ¿A por qué has venido? ¿Qué andas buscando? Así que os invito que podamos cerrar los ojos, o como tú quieras, como eres más cómodo, y puedas preguntarle esto a Dios. No sé si te atreverás, porque no siempre es fácil, ¿eh? Hay preguntas que una vez prefiero no hacer, porque ¿y si Dios me dice algo que no me gusta? ¿Estoy dispuesto a escucharlo? Oremos. Dice, habéis venido porque os di de comer, no porque entendierais las señales. No estáis entendiendo lo que pasó ayer. Ayer hice un milagro, pero no entendisteis lo que había detrás del milagro. No entendisteis al Dios que hay detrás del milagro. Y a veces nos pasa eso. Venimos a Dios pidiéndole cosas y a veces Dios las concede, a veces no. Pero nos centramos en el pan y no vemos al Dios que está detrás del pan. No nos damos cuenta que los milagros son señales. Y una señal, por definición, señala. ¿A dónde? A un lugar. Nos acercamos a Jesús pidiéndole sanidad, pidiéndole alimento, pidiéndole sustento. Y no nos damos cuenta que aquí lo dice, no os preocupéis tanto por las cosas que se echan a perder. Y oye, mira, empecé a reflexionar, y esto lo voy a decir con temor. Y espero no ser esclavo de mis palabras un día, pero toda esa gente que Jesús sanó en los evangelios murieron. Esa sanidad que Jesús ofrecía era algo transitorio. Todas esas necesidades con las que nos acercamos a Jesús y le pedimos, piénsalo un momento, durarán un tiempo. Y ya. Nos acercamos a Jesús pidiéndole el pan de hoy, pero le pasa a esta gente, a la mañana siguiente tienes hambre otra vez. El milagro no te resuelve la vida. A no ser que veas lo que apunta el milagro. Nos acercamos a Jesús pidiéndole y pidiéndole cosas. Pero examinemos y pidámosle con la misma intensidad lo que Jesús nos dice. No os preocupéis tanto por cosas que se echan a perder como la comida. Poned vuestra energía en buscar la vida eterna. Pues Dios me ha dado su sello de aprobación para darosla. Quizás ahora entiendo un poco mejor cuando Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Yo, entendiéndolo con esto, es como si Dios dijera, mira, hay cosas que se pueden quedar en el aire. Tu enfermedad, tu situación económica, tu situación familiar. Hay cosas que, mira, si mañana falleces y eso no ha quedado resuelto, pues malo, pero hay una cosa que no puedes dejar desatada y es tu eternidad. Hay una cosa que no puedes dejar desatada y es tu eternidad. Buscad eso.
Con la misma inquietud con la que te estás acercando a mí y me estás pidiendo pan, acércate a mí que te voy a dar algo mejor que el pan. Te voy a dar algo mejor que sanidad. Te voy a dar algo mejor que estabilidad en un trabajo. Te voy a dar algo mejor que todo esto. Pero pídemelo con la misma energía que me pides todas estas cosas que solo duran un tiempo. Obviamente Jesús resuelve nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos invitó a orar así. Pero el énfasis es que podamos ver la mano que nos da el pan. Jesús no condena, por supuesto, y les empezará a hablar. Y conectará su necesidad con la necesidad real que tienen. Con la gran necesidad que tienen. Y eso Jesús lo hace siempre. La mujer samaritana se acercó a por agua y le dijo, yo te puedo dar un agua que te calmará la sed para siempre. Esta gente se acerca y necesita pan. Y les va a decir, yo soy el pan de vida. Nicodemo, Juan 3 también, se acercará orgulloso de haber nacido judío y le dirá, necesitas nacer de nuevo. Él siempre va a conectar tu necesidad con tu gran necesidad y te ayudará a ver la gran necesidad que hay detrás de esa pequeña necesidad que tenemos. ¿Cuál es la necesidad por la que te acercas a Jesús? ¿Qué le andas pidiendo? ¿Qué oración tienes sin resolver? ¿Qué hace que hoy estés aquí? ¿Cuál es tu necesidad? Deja que Él la conecte con Dios. Claro, cuando Él dice necesitáis buscar la vida eterna, nosotros siempre respondemos con la misma frase. ¿Qué tengo que hacer? Hacer, hacer, hacer. ¿Qué tengo que hacer? Dice, nosotros también queremos hacer estas obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Nosotros siempre todo lo traducimos en el hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que dejar lo otro. De hecho, es uno de los grandes problemas, lo hablaremos después, que cuando yo te hablo de Jesús, lo primero que piensas es qué tengo que hacer y peor, qué tengo que dejar de hacer. Y ahí es donde ya no me convence tanto el Evangelio de Jesús. Porque lo traduzco todo en hacer. Y Jesús dice, la única cosa que tenéis que hacer es creer en mí. El Evangelio es insultantemente sencillo. ¿Por qué es esto? ¿Quieres vida eterna? Cree en mí. La gente le dice, bueno, si queréis que creamos en ti, si quieres que creamos en ti, haz una señal. Fíjate, ¿qué debo hacer? Dice, no, nada, cree en mí. Ah, vale, pues no lo tengo que hacer yo. Hazlo tú, dame una señal. Si eres quien dices ser, demuéstramelo. Típica oración nuestra, típica discusión de, si Dios existe, ¿por qué no me resuelve esto? Que Dios haga esto y entonces yo creeré. Hablaba con los jóvenes hace unas semanas que eso es un autoengaño que nos hacemos. Los fariseos piden señales. ¿Cuántas señales les dio Jesús? Y aún así no creían. De hecho, si lees Hechos 4, hay un momento en el que Pedro y Juan han sanado a un cojo de nacimiento. Todo el mundo está diciendo qué ha pasado. Pedro y Juan están diciendo, no los hemos sanado nosotros, lo ha sanado Jesús. Ese mismo que crucificasteis, ese mismo que creéis que había muerto, ha resucitado y Él ha hecho andar a este cojo. Y entonces los fariseos los retienen y tiene una discusión tremenda donde se ve su corazón y dicen, no podemos negar que el milagro es evidente, pero tenemos que hacer que esta historia no se extienda. ¡Qué dureza de corazón! Son capaces de ver el milagro, pero aún así no creer en Dios. Porque creer en Dios, el problema no está en las evidencias que hay, sino en la dureza de mi corazón. Porque para los fariseos, creer en Jesús significaba reconocer errores, reconocer que se habían equivocado, reconocer muchas cosas que no querían reconocer. Y entonces da igual la señal que tú traigas, el problema va a estar siempre en tu corazón. No soy muy viejo, aunque para los adolescentes soy un viejete ya, pero ya he visto muchas señales. Y mucha gente que me ha dicho, oh, ahora creo en Dios por lo que ha pasado. Pero que no es así. Porque el problema no está en las señales. El problema está en que no vemos lo que hay detrás de las señales. Y las señales no te dan para comer. Mañana tienes más hambre. Necesitarás más señales. Porque el problema está en la dureza de nuestro corazón. Dice, muéstranos una señal. ¿Qué puedes hacer?
Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las Escrituras dicen que Moisés les dio a dar de comer pan del cielo. Haz como Moisés. Demuéstranos que Dios está de tu parte. Danos de comer como Moisés hacía. Porque Moisés, parece que están diciendo, te estás comparando a Moisés porque Moisés, tú multiplicaste el pan, pero es que Moisés no lo daba de la nada. Queremos ese pan. Queremos esas cosas de antes. Queremos que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Y Jesús les contesta, os digo la verdad, no fue Moisés el que dio el pan, fue mi Padre. Les vuelve a repetir lo mismo, os lo estáis perdiendo. Dios se llevó al pueblo al desierto no para darle de comer, sino para mostrar la grandeza de su Dios. Eran un pueblo que se acercaron a la tierra de promesa y tuvieron miedo de cruzarla, y entonces Dios se los tiene que llevar 40 años al desierto para que aprendan a confiar en Dios. Sin nada más que confiar en Dios, en que cada día iba a caer maná del cielo. Aprender a vivir solo de Dios. Se los tuvo que llevar al desierto. Pero ellos se quedaron solo con el maná. Y se perdieron al Dios que hay detrás del maná. Jesús tiene que aclarar esto. Le dice, no fue Moisés, fue mi Padre. Y ahora Él os ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. No solo fue Dios el que os dio de comer, sino que el mismo Dios hoy se acerca a vosotros y os dice que os trae un pan para dar vida al mundo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¡Danos ese pan! Y seguramente tú te acercas a Jesús y le dices, Jesús, dame de tu pan. Y esperas una respuesta muy compleja. Una religión, un conjunto de normas, cosas que hay que hacer. Y Jesús te va a responder con la simpleza de, yo soy el pan de vida. Punto. El discurso de Jesús es sublime, es magistral. Fijaos, multiplica el pan, les da de comer. Ellos se acercan a por más. Y Jesús les dice, no es esto lo que he venido a daros, no he venido a alimentaros de pan. Yo soy el pan. Aceptadme. El discurso es magistral. Y ahí viene la reflexión. Si Jesús es el pan, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hambriento. ¿Quién eres tú? Un hambriento. No se le puede dar de comer a alguien que siente que no tiene hambre. Necesitamos reconocer que estamos hambrientos. El pan. Jesús como pan. Piénsalo un momento. El pan es un alimento muy nutritivo, sobre todo en aquellas épocas, era el alimento más nutritivo. La comida más básica que estaba al alcance de todos. Qué simpleza la de Jesús y qué profundidad la de Jesús. Él se autodenomina el pan de vida. Todo el mundo tenía acceso al pan. Ya te está diciendo qué clase de Jesús es. Es un Jesús que está accesible para todos. Y Él se presenta como el maná. Se compara con el maná. Vosotros queréis maná del cielo, pero Dios os trae uno mejor. Yo soy. El maná, como os he dicho antes, trabajó la confianza en Dios. El levantarse todas las mañanas durante 40 años y confiar que por la mañana habrá comida. Y aprender a comer de solo lo que Dios te dé. Y es algo muy interesante, porque os he dicho que el pan es un alimento básico y fundamental, pero sobre todo para los pobres. Para los ricos es un complemento encima de la mesa. De hecho, en nuestra cultura el pan no es un plato, es un complemento. Pega con todo.
Pero tú no te vas a un restaurante y le pides, ponme un plato de pan. Te lo ponen ahí, es el complemento. Siempre está por ahí, pero no es el alimento. Para los ricos, el pan está encima de la mesa, al lado de un montón de cosas. ¿Lo comes o no lo comes? Dependiendo del hambre que tengas, ¿verdad? Tú te acercas a comer y si no tienes mucha hambre, generalmente lo que no comes es pan. Prefieres llenarte del plato de comida de verdad. Cuando tienes mucha hambre, entonces el pan entra un poco. ¿Verdad? Y a lo mejor Dios a veces nos va a tener que llevar al desierto. Otra vez. Para que volvamos a experimentar lo que es vivir solo de pan. Nosotros nos queremos alimentar con muchas cosas. Y Dios en todas. Ahí está. Pero Dios quiere alimentarnos solo de Él. De hecho, la primera tentación de Jesús frente a Satanás es, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Créate tú tu propio pan. No confíes en la comida que Dios te ofrece. ¿Confiamos en Dios? ¿Nos dejamos nutrir solo de Él? ¿O es un complemento en nuestra dieta? El pan es una comida diaria, caduca rápido. Necesitas ir todos los días a buscar el pan. De hecho, hemos creado panes sintéticos, esa especie de pan Bimbo y tal, que es para no tener que ir a comprar tanto pan todos los días. Aguanta más. Pero el pan es una comida diaria. Tienes que ir todos los días a buscarla. Como la gracia y el perdón de Jesús. El mismo Jesús lo necesitas todos los días. No te sirve haber comido hoy, lo necesitas a Jesús mañana. Y lo vas a necesitar pasado mañana. Es algo de todos los días. Sin pan no hay crecimiento. Sin comida no hay crecimiento. Estamos diciendo que somos una iglesia, queremos ser una iglesia que crece. Tiene que ser una iglesia que se alimente solo de Jesús. Pero fíjate la profundidad del pan. Comer, y padres que hay en la sala que os vais a sentir identificados, comer es un acto voluntario. No puedes obligar a tu hijo a comer. No sé cuántos padres se sienten identificados con esta frase, porque a mí, mi hijo Isaac, desde que es bebé, no hay manera de que coma. Y es frustrante ver cómo la comida pasa de moflete 1 a moflete 2 para volver a moflete 1. Y tú le dices, pero traga. Y te dan ganas de, traga, pero es que tiene que comerlo él. Comer es voluntario, no te puedo obligar a comer. Solo te puedo ofrecer el pan. Y ya. La pregunta es si quieres pan, pero yo no te puedo obligar. Es voluntario. Y no te puede nutrir lo que yo coma. Es personal. La comida es personal. Lo que yo coma me nutre a mí. No puedo comer por ti. Puedo compartir mi pan para que tú comas. Y a eso también nos cuesta. Y así de simple es el Evangelio de Jesús. Jesús no obliga a la gente. Jesús se ofrece a la gente. Como os decía, el pan está accesible a todos, pero es sencillo. Probablemente si un día me invitas a tu casa a comer, o mejor al revés, si un día yo te invito a casa a comer, nunca te voy a servir un plato de pan, ¿verdad? Ven a casa a comer. Y le pones un plato de pan, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros queremos cosas más grandes, más complejas. Pero Jesús es así de sencillo. Pan. Nosotros lo queremos complicar. Claro, es que el Evangelio de Jesús también es más complicado. Pregúntale a un médico o a un nutricionista y te dirá, hombre, es que la nutrición del pan es un alimento complicado. Te lo comes, saliva, se crea el alimento, va hasta el estómago lo va separando, digiere no sé qué. Es todo un proceso muy complejo. Si quieres meterte a la profundidad, es un proceso muy complejo. Pero también puede ser tan simple como te lo comes y te alimenta. ¿Te faltan las fuerzas?
Te lo comes y tienes fuerzas. Te lo comes y creces. Los niños a lo alto, los mayores a lo ancho. Pero creces. Claro, tú ahora me dirás, ¿y qué tengo que hacer para comer ese pan? Leer la Biblia, orar, amar al prójimo. Y quizás son las respuestas fáciles. Son esas respuestas que parecen correctas, pero es que he descubierto un versículo nuevo esta semana. Otro. Y es que si giro la página, claro, Juan 6, si giro la página, entro en Juan 5. Y dice, vosotros, 5:39, estudiáis las Escrituras a fondo porque pensáis que ellas os dan vida. Pero las Escrituras me señalan a mí. Leer la Biblia no es el pan. Orar todos los días no es el pan. Amar al prójimo no es el pan. Esas cosas señalan al pan. Leer la Biblia te alimenta si te ayuda a estar en contacto con Jesús. Pero no sirve si no se convierte en un placebo para la conciencia. Leo mi versículo diario y estoy bien con Dios. Pero no estoy comiendo de Jesús. Solo Jesús es el pan. Solo Jesús nutre. Solo Jesús alimenta. Todo lo demás, si no te lleva a Él, no te está alimentando. Solo podemos alimentarnos por Jesús. Como os digo, el Evangelio es insultantemente sencillo. Tiene que ser algo más complejo. Cuando tú le hablas a alguien que no cree en Jesús y le explicas en qué crees, te dice, pero tiene que ser algo más, no basta. O sea, ¿qué es eso de no por obras, solo por fe? Ya está, creo en Jesús y listo. Pues a veces es tan simple como eso. Claro, el tema es si vas a aceptar el pan. Tengo ahí unas sillas con 2 bolsas, si alguien me las puede acercar. No, las sillas, con lo que hay encima. Sí, está bien. Sí, tráeme otra. Veréis. Tú me dirás, es que yo no siento que tenga hambre. Y yo te diré, es que no todo lo que comes te alimenta. Pero claro, la sensación de hambre no la tienes. De hecho, ayer fuimos a comprar esto con mi hijo, porque hablábamos de que le íbamos a predicar y tal, y me dijo, claro, papá, porque vas a hablar del pan, y la hamburguesa tiene pan. La hamburguesa tiene pan. El pan, yo estoy comiendo pan, Josué. Y yo no tengo hambre. Claro, no tienes hambre, pero no estás comiendo pan. Esto es el pan. Pan moreno, pan mallorquino, ¿eh? Pan de la península forastero. Pan. Este es el pan de Jesús, ¿eh? Que no te engañen. Broma. Esto es el pan. Y esto es lo que te ha de llenar. El problema es que el Evangelio es tan complicado y cuando yo quiero compartir y darte de este pan, tú me dices, no tengo hambre porque ya he comido. Y cuando te digo que el Evangelio es gratis, tú no te lo crees porque tú lo que calculas es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, te lo enseñan en economía, es a lo que tienes que renunciar para hacer algo. Si solo tienes 10 euros, puedes ir o al cine o a comer. Si vas al cine, el coste de oportunidad es que ya no puedes ir a comer. Si vas a comer, el coste de oportunidad es que ya no puedes ir al cine. Lo complicado del Evangelio de Jesús es que yo te vengo a ofrecer este pan y lo que tú estás pensando es, ¿y ya no podré comer hamburguesa? Esa es la complejidad del Evangelio, que estás pensando en lo que te va a costar. Y entonces rechazas el pan por esto.
Y te estás perdiendo alimentarte del pan por aquello que dicen que te estás perdiendo. Que está rico, que es barato, pero que no enriquece. Y que no te ayuda a crecer. Y como estás lleno de esto, ya no quieres esto. Esa es la complejidad del Evangelio. Que para reconocer que Jesús es el pan, yo tengo que reconocer que tengo hambre. Y que yo no puedo generarme la comida. Y tengo que venir y comer de lo que Jesús me ofrece. Esa es la complejidad del Evangelio. Renunciar a ir al fast food para comer del pan. Que claro, no tiene tanto sabor. Pero no compares la nutrición que trae esto. Él, Jesús, está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Él no te dice, si te portas bien, te daré el pan. Solo te está preguntando, ¿quieres? ¿Quieres pan? Esa es la pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres el pan de vida? ¿Quieres? Esa es la pregunta. Dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero vosotros no habéis creído en mí, a pesar de que me habéis visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Jesús te hace una invitación hoy. Ven. Te está diciendo, ven. Y créeme. Eso significa que tú estás lejos. Por eso tienes que venir. Acércate. Y esto es para cristianos y no cristianos. Y si la estás escuchando desde tu lugar diciendo, bueno, esto está guay, si alguien no es creyente, tiene que ser... A lo mejor estás orando por el de al lado diciendo, Señor, por favor, que lo escuche. Te estás equivocando porque nosotros también, cada día estamos alimentándonos de cosas que no son pan. Y necesitamos volver a la raíz del Evangelio. A la raíz del Evangelio, que es comer solo de Jesús. Empezar a leer la Biblia para dejar que me señale a Jesús. Alimentarme solo de Jesús, porque cuando yo me estoy bien nutrido, cuando lo que yo como se refleja, y ser más Jesús en medio de la gente, porque necesito comer, ser más de Jesús, nutrirme más de Jesús. ¿Por qué? Porque dice Jesús, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo crean en Él. Jesús tiene una voluntad, y es alimentar a la gente. Yo tengo que ir y alimentarme y luego compartir ese pan. La simpleza del Evangelio. No decirle lo que tiene que hacer la gente, sino ofrecerle el pan de vida. El discurso es sublime, pero fijaos cómo acaba. Entonces la gente empezó a murmurar. Porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo ahora puede decir yo descendí del cielo? El mensaje no fue aceptado. No soy iluso. Hay gente de aquí que no me está escuchando. No os perdáis la oportunidad de comer del pan. No pienses tanto en la hamburguesa que no te vas a poder comer. Yo no te puedo obligar a comer el pan, solo te puedo contar lo bueno que está. Y te puedo entender porque yo hay días que no estoy alimentándome de pan, pero mi cuerpo lo nota. Y Dios necesita quitarme cosas que hay a mi alrededor y mandarme de nuevo al desierto para volver a aprender a comer solo de pan. Y que no esto sea solo el complemento de mi dieta. Aquello que mojo en la salsa. Yo no como de esto todos los días. Y sé que tú tampoco. Y quizás esta enseñanza es un recordemos. Y de hecho quiero invitar a Balanza a que pase y a los que tienen que repartir la cena del Señor, la Santa Cena. Porque hay algo que Jesús instauró. Y no creo que Jesús haga las cosas porque,
Mira, Jesús dijo en su última noche, hizo muchas cosas, pero reunió a sus discípulos, los puso a cenar y dice que habiendo dado gracias por el pan, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Porque, fíjate, dice, haced memoria. Tenemos que acercarnos y tenemos este mandato de Dios del pan. Y claro, aquí somos un montón, al final hay que hacer una cola. Por aquí no se puede hacer esos círculos, compartir el pan, pero lo podemos hacer en las casas, ¿eh? Pero es un mandato de Jesús para que recordemos dónde está el pan. Haced esto en memoria de mí. Recordad, yo soy el centro de la iglesia. Vamos a cantar una canción y os invito a que cuando podáis acercaros, lo hagáis con esto en mente. Acercarte al pan como te estás acercando a Jesús. Como si te estuvieras acercando a Él. Y de una manera simbólica pero real, alimentarte de Él. Mientras vamos a cantar una canción que es el centro de mi vida, sé Jesús. Dice, el centro de mi vida, sé Jesús. Jesús es el pan, no un complemento en nuestra dieta. He empezado diciéndoos una conversación de Jesús con sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro le dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús le dice, Pedro, eso te lo ha revelado Dios. Y sobre esta iglesia, sobre esta piedra que eres tú, edificaré mi iglesia. Voy a edificar una iglesia con un punto en común. Todos aquellos que reconozcan que yo soy su Salvador. Te pido que te pongas en pie, por favor. Yo no sé qué te ha dicho Dios hoy en medio de tantas cosas que he dicho yo. Y a lo mejor tú estás esperando que yo te diga algo que tienes que hacer. Pues creo que voy a decepcionarte. La única enseñanza que traigo yo hoy es que he descubierto un pan que me ha dado la vida. Y vengo aquí a decirte que si quieres. Esa es la única pregunta que tienes que hacerte. ¿Lo quieres?